en sus brazos de amor. Ahí estamos seguros, ahí podemos nosotros tener descanso, tener paz. Son las razones por las cuales, como decía el salmista, podemos acostarnos en paz, dormir, descansar, porque solamente Él nos sustenta, porque en Él podemos confiar, en esos brazos de amor con que hemos sido recibidos cuando nos fuimos lejos, como la oveja que se fue del redil, como el hijo pródigo que se fue a aventurarse en el mundo. Asimismo el pastor recibe a la oveja y asimismo el padre recibe al hijo con mucho amor. Es la palabra que nos sigue motivando entonces a acercarnos al Señor, a hacer a veces algo que nos implica el mover de la fe, que nos implica salir del área de confort, de la comodidad, como decía Andrés la semana pasada, a salir de la barca, que fue lo que tuvo que enfrentar entonces Pedro, la posibilidad de salir de la barca aún en medio de una circunstancia que podía ser de mucho temor, que había viento, que él también iba a poder caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús. Pero es cierto, cuando ponemos los ojos en Él, entonces podemos estar firmes, estar seguros. Ahí es donde está puesta nuestra confianza realmente, no en nuestras capacidades, sino en lo que Jesús puede hacer. Por eso no podemos poner la mirada en el mundo, porque el mundo se puede trastocar muy rápidamente. ¿Quién iba a pensar que el año anterior, el 2019, alguien iba a proyectar que el 2020 tendríamos una pandemia? Mucha gente el 31 de diciembre hace propósitos para el año, ¿cierto? En la cambio de año, en la madrugada empieza, no, este año 2020 vamos a hacer esto y lo otro, pero ahí se trastocaron muchos de esos planes porque solamente el Señor es el dueño de todos los tiempos. Si ponemos la mirada en los hombres nos defraudan, los hombres fallamos, entonces no podemos poner la mirada ni en las circunstancias, ni en los años, ni en lo que tenemos, y mucho menos en las personas. Tenemos que poner la mirada en Jesús. Y qué bueno que podamos seguir adelante nosotros analizando la Escritura, siempre dándole la gloria a ese Jesús, al que reconocemos es el Hijo del Hombre, como él mismo se presentaba, el Hijo de Dios, como dice la Escritura. Y hoy vamos a mirar por qué es que hay ese debate de si es el Hijo de Dios, el Hijo de David, qué es lo que está pasando alrededor de este texto de Marcos capítulo 12 que seguimos estudiando, y con la esperanza de que podamos terminar este año el estudio del Evangelio según San Marcos. Hoy hay dos divisiones que están ahí pequeñas, ¿cierto? Que está ese subtítulo que encontramos en la parte de arriba que nos hace algunas diferencias entre un pasaje y otro, pero que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no estaba en el principio. Son ayudas de aquellos que hicieron el trabajo de la traducción de las Sagradas Escrituras, pero ni la división de los versículos realmente es algo que pudiéramos nosotros encontrar en el original. Así que hoy la invitación a leer es desde el versículo 35 hasta el 40. Aunque hay una separación y dos subtítulos de quién es Hijo del Cristo y Jesús acusa a los escribas, pues vamos a darnos cuenta cómo hay una unidad en estos dos temas que nos hace poder estudiarlo de un solo corrido, ¿cierto? En un solo párrafo completo, aunque la primera parte, la inicial, tenía 3 versículos y luego hacía una pausa. Hoy vamos a hacer esta lectura de estos 6 versículos y vamos a estudiarlos juntos con la esperanza de que el Señor nos va a ayudar a entender y que vamos a recibir un mensaje también para nuestras vidas. Así que les invito a buscar en Marcos capítulo 12, leeremos del 35 hasta el 40. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?
Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer, porque necesitamos comprender el mensaje. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a poder aplicarlo a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, que podamos poner en práctica también y tener en nuestra vida como pilar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, que el mundo antiguo estaba esperando un rey como David también, con todas sus debilidades, pero nuestro rey es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es Jesucristo, y en Él no hay variación, y en Él no hay nada malo. En Él podemos confiar y Él es nuestra esperanza. Por eso te damos gracias por este texto, por esta enseñanza, y pedimos que tú nos guíes, Señor, en esta reflexión con tu dirección, escuchando tus palabras, no las mías, y que todas ellas sean para bendición nuestra. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuevamente aparece aquí un grupo de personas de la antigüedad que eran bastante reconocidos, los escribas. De ellos ya habíamos tomado nota en otros momentos porque aparecen reflejándose en las interacciones de Jesús constantemente, junto con los fariseos, junto con los saduceos, junto con los sacerdotes. Son personajes de la vida diaria que se encuentran con Jesús en diferentes espacios. En este espacio donde se están encontrando, pues era, como se dice, en su propio ambiente, porque los escribas normalmente estaban allá en el templo, junto con fariseos y otros estudiosos de las escrituras, debatiendo, haciendo también los desarrollos rituales, la religiosidad de la época. Entonces dice el texto que Jesús está enseñando en el templo. No era un sitio vedado para él, sin embargo recuerden que pocos días antes entonces había tenido una confrontación fuerte con los que habían permitido que el templo se convirtiera en cueva de ladrones, en un sitio para la mercadería. Eso fue lo que pasó entonces cuando Jesús expulsa a los vendedores, y allí estaban esos personajes. Y en cada una de las interacciones nosotros vemos a Jesús hablando con fariseos, con escribas. Así que en este momento parece como que Jesús los estuviera atacando. Realmente no parece haber una provocación. En el pasaje anterior, cierto, que nosotros vimos a los escribas, dice en el versículo 28 que se acercó uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Y por eso le hizo la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba pues parece que viene con unas buenas intenciones, con una pregunta que sí era válida. No era como la pregunta que habían hecho los saduceos. Esos saduceos, dice en el versículo 18 del mismo capítulo 12, vinieron a él y le hicieron una pregunta sobre la resurrección, sabiendo ellos mismos que no creían en la resurrección, y fue una pregunta hipotética. ¿Se acuerdan la pregunta de la mujer con los 7 maridos? Dice que esa pregunta realmente
le hicieron a Jesús como para ver si lo tentaban, para ver si encontraban en él una respuesta que diera pie para un juicio hacia él. Así que estos escribas están como en ese mismo tono, ¿cierto? Como de la confrontación, a ver en qué podemos pillar a Jesús con una palabra que pueda ser utilizada de tal forma que esa intención que ya ellos tenían en sus corazones cuando Jesús purificó el templo, y es que lo deja claro, ¿cierto? El texto que leíamos en el capítulo 11, versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Buscaban cómo matarle. Así que no era una relación realmente cordial. Y tanto ellos venían y le hacían preguntas capciosas, preguntas hipotéticas, a ver cómo podían encontrar a Jesús culpable de algún delito. También Jesús hacía declaraciones como estas que parecían como un ataque directo hacia los escribas. Les decía en su doctrina: guardaos de los escribas. Guardaos quería decir entonces, no les tomes como ejemplo. Tengan cuidado de ellos. La advertencia era con respecto a un grupo de personas que eran estudiosos de las Escrituras. Ya lo habíamos mencionado entonces en el cuidado meticuloso que ellos tenían con respecto a la multiplicación de los textos. Cómo ellos se dedicaban, ¿cierto?, a hacer las copias de las escrituras, que al no tener otro sistema más avanzado ni de fotocopias ni nada de esto, eran traducidas algunas de un idioma al otro, pero la mayoría eran copistas que las llevaban de un texto a otro, pero con una fidelidad perfecta. Contaban palabra a palabra, letra a letra, para que no llegaran a equivocarse. Y hacían revisiones exhaustivas de lo que ellos estaban transmitiendo como multiplicación de las escrituras. De ahí que entonces nosotros encontremos, por ejemplo, el cuidado que hacían de tener las multiplicaciones, ¿cierto?, las copias de los textos tan bien resguardadas, que los llevaban entonces a hacer muchos acrósticos, a utilizar también el abecedario como una estructura, de manera que utilizaban también las letras del abecedario para poder poner bloques, para poder distinguir diferentes formas de escritura como la poesía, como la prosa, y que llegaran entonces al punto de darle sentido a tantas cosas que ellos hacían, como por ejemplo la cantidad de mandamientos que habían extraído muchos de la escritura, pero otros que ellos se habían encargado de sumarle a los textos bíblicos. Hace unas semanas mencionaba que cuando este escriba vino y le preguntó a Jesús cuál es el mandamiento más importante, no se refería solamente a los 10, a la tabla de los 10 mandamientos, sino a los 613 mandamientos que ellos se habían acostumbrado a guardar. Y de cada uno de ellos hacían doctrina, es decir, cuando había un mandamiento que hablaba de las relaciones interpersonales, entonces ellos lo ampliaban explicándolo, y esas eran las escuelas de los maestros de ese entonces. Entonces un maestro decía: mira, el texto dice hay que honrar a padre y madre, y entonces él decía: pero madre y padre se honran de esta manera, y daban todas las pautas de lo que había que hacer. 613 no es un número que solamente esté ahí como por casualidad. 613 son las letras que tienen los 10 mandamientos. Entonces ellos tomaron de los 10 mandamientos las letras, y de ahí tomaron una referencia para sacar 613 mandamientos.
uno por cada una de las letras de la ley. Entonces ahí nos damos cuenta lo meticulosos que eran en su estudio de las Escrituras. Y este texto al cual se hace referencia, el Salmo 110, también seguramente había sido parte de su estudio. Y la pregunta es, ¿era tan difícil de entender ese salmo? ¿Era tan complejo ese Salmo 110 que ellos nunca pudieron entenderlo? Vamos a leerlo todo porque realmente pues se nos da una cita aquí en Marcos del Salmo 10, del Salmo 110, pero muy chiquitita, ¿cierto? Cuando Jesús dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pero para que podamos tener todo el contexto de qué decía el Salmo 110, pues la idea es que lo leamos todo. Así que ahí va a aparecer en pantalla. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ese salmo realmente tiene gran contenido que habla del Mesías, ¿cierto? Que hablaba del Mesías que habría de venir. Y claro, cuando nosotros lo leemos, entonces a veces pasamos por alto, bueno, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué significa esto? Es el rey que está hablando de otro rey. Era el rey del momento, el rey David, que estaba hablando de otro rey que vendría, que tenía una relación también con el Señor, de tal manera que el Señor Dios Todopoderoso le hablaba a ese rey y el rey David lo reconocía como su Señor. Sin embargo, esa era la expectativa que traía el Mesías esperado. Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Sacerdote que no tenía un linaje del cual se pudiera hablar, que traía, eso sí, todo un trasfondo de guerrero, un reconocimiento de parte del cielo, de su poder, de lo que haría, de los grandes portentos, de las grandes maravillas, que tendría una vara poderosa, que la gente vendría a él y que sería quebrantador de reyes. Bueno, no por poco entonces el pueblo estaba esperando que Jesús fuese esa encarnación del Mesías que los iba a liberar de esos reyes malvados que eran los romanos. Y estos estudiosos de las Escrituras tenían toda la información necesaria para reconocer a Jesús como el Mesías. Pero no les cayó muy en gracia todo lo que estaba sucediendo, porque pocos días antes, el domingo anterior, cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente estaba vitoreando, la gente estaba gritando cosas que todo el pueblo escuchó, que aún los escribas, los fariseos, los sacerdotes también recibieron como noticia de alguien que era muy reconocido por el pueblo por su poder, por sus milagros, por lo que él había hecho, y que, como dice el texto que nos sitúa en el capítulo 11, la entrada de Jesús en Jerusalén, en el versículo 9 y 10, que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas.
Esa era la expectativa que tenían con Jesús. Bendito el que viene. Viene el hijo de David, viene el reino de uno de los descendientes de David. Pero no era cualquier descendiente de David. Porque David había dado proféticamente una descripción de quién sería ese rey. ¿Quién sería ese Mesías? Y ese Mesías era su Señor. Era Señor de David. Los escribas y los estudiosos de la Escritura sabían quién iba a ser ese rey. Quién iba a ser y qué características iba a tener. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Vino Jesús con gran gloria, mostró la autoridad con la cual traía. ¿Cierto? La autoridad que él podía dar, que era la que le había otorgado el Padre. Esa autoridad con que le dio a sus discípulos la oportunidad de ir y expulsar demonios. Esa autoridad de Jesús que hizo salir del templo a los vendedores. Pero ellos no lo reconocieron. Para ellos no fue realmente el Mesías que estaban esperando. Esa religiosidad por la cual ellos habían estado viviendo, con la que se habían acostumbrado, con la que habían convivido de sus 613 mandamientos, no les dejaba ver al Dios poderoso que estaba enfrente de ellos. Esa religiosidad que los hacía como el fariseo, ser capaces de levantar manos y decir: Señor, gracias porque no soy como ese publicano, gracias porque yo sí soy de los que dan todos los diezmos, y gracias porque yo sí hago esto y yo hago lo otro. Una religiosidad que los había alejado de Dios, porque Dios ama a los humildes y mira de lejos al altivo. Esa religiosidad los había hecho entonces poner toda una serie de estructuras que los mantenían alejados realmente de Dios. Y como decimos nosotros, habían puesto la vara muy alta. Pues no solo por los 613 mandamientos, sino por todos los rituales del lavamiento de las manos, del lavamiento de los pies, por todo lo que habían hecho para agravar muchas veces la carga que tenía el pueblo. Una carga que ya les significaba saberse pecadores. Entonces los fariseos y los escribas y los sacerdotes incrementaban el peso sobre la gente, haciéndoles sentir que todo el juicio de Dios siempre estaba con ellos, cada vez que volteaban para un lado, cada vez que hacían esto o lo otro. Muchas veces les enseñaron en el día de reposo, en el sábado o el Shabbat, como ellos le llamaban: no hagas absolutamente nada, mejor quédate en tu casa, no vaya y sea que de pronto ofendas a Dios. Pero vino Jesús, y Jesús el día sábado predicaba la palabra, entraba en las sinagogas, sanaba gente. Y claro que eso les ofendió, porque era más fácil verse delante de Dios aceptables por sus propios sacrificios, por todo lo que hacían, que por la sola gracia. Y hoy este es un tema que no es muy recurrente, tal vez yo no lo enfatizo mucho, pero en este texto sí que vemos la sola gracia reflejada. Que solo es por gracia y no por los muchos conocimientos, y no es por las muchas expresiones religiosas o por el mucho cuidado de estudiar o leer las escrituras. Porque a veces le ponemos el énfasis en lo que nosotros hacemos. Es que yo sí hago, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí leo. Pero hoy tenemos que ver cómo Jesús contrasta ese yo sí hago con lo que vino a hacer Él, con quien es Él. Y que recordemos hoy que solo es por gracia es importante, porque a veces nosotros hemos sido de los que estudiamos con mucha meticulosidad como lo hacían los escribas. Y podemos contar las letras que hay en los 10 mandamientos. A veces somos capaces de recitar el Padre Nuestro sin ningún error.
Pero ¿de qué nos sirve eso si no hemos reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, con la autoridad que realmente tiene? Si todavía seguimos creyendo que son nuestras buenas palabras, que es nuestro buen comportamiento, que es lo buena persona que yo soy, las muchas cosas que hago por otros, lo que me va a permitir estar bien con Dios. Estos hombres, los escribas, les dijo Jesús, gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Pero se devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Todo esto nosotros lo vemos como algo que no se repite. Claro, hoy en día ni siquiera la gente se sienta en la primera banca de la iglesia. Cuesta ver a alguien ahí sentado. Algunos han tomado este texto como si fuera una prohibición de sentarse en la primera fila en la iglesia. Bueno, en ocasiones está separada para el ministerio de alabanza que está allá adelante, y cuando terminan entonces de guiar en la alabanza, algunos pastores les da la indicación de que se hagan en la primera fila para que no se vayan hacia atrás a hablar y a compartir entre ellos y a ponerse de acuerdo quién se equivocó en cuál acorde y todo esto. Entonces algunos ministerios tienen reservada la primera fila para que presten atención a la palabra y no se distraigan en cosas que no vale la pena. Pero cuesta que la gente se haga en la primera fila porque a veces creen que este texto entonces son para ellos si se sientan en esa fila. No, no es así. Los escribas querían estar en la primera fila porque en este momento de la historia el pueblo de Israel también estaba dividido en categorías, así como el pueblo romano había dividido a toda la población en categorías, desde los más importantes, el dios, el César, los senadores, la gente que andaba de a caballo, que tenían posesiones económicas, el pueblo y luego los esclavos. Así también las categorías estaban bien presentadas entre el pueblo de Israel, y por eso las primeras bancas, las primeras filas eran para los sacerdotes, para los maestros, para los fariseos. Después las segundas filas eran para los escribas, para los saduceos, que eran los discípulos de esos grandes maestros. Entonces lo que están diciendo no es que los escribas siempre tenían las primeras filas, no, es que querían estar allá solo para tener un reconocimiento. Entonces, si tú en la iglesia te sientas en la primera fila para tener un reconocimiento, pues no lo hagas. Pero si te quieres sentar en la primera fila porque es importante estar cerca para no distraerse, porque a veces cuando uno está al final en la última fila, todos los que llegan te distraen. Ay, mira, ay, qué zapatos, ay, mira qué vestido, ay, mira qué chaqueta. Entonces, si tú eres de los que quiere estar adelante para no distraerse, para estar concentrado en lo importante, no te retraigas. No, nadie te va a juzgar ni te va a censurar por hacerte en la primera fila. Pero los escribas querían estar en la primera fila solo por ganarse la importancia de ser reconocidos. Y eso es muy diferente a la razón por la cual hoy nosotros tal vez lo hacemos. Así que hoy nosotros no queremos tener realmente ese reconocimiento y no nos deberíamos comportar como escribas, pero a veces lo hacemos. A veces nos portamos como si tuviéramos más importancia que otros, como que miramos con desdén al que tiene la ropa negra completa y se ha pintado las uñas o tiene el cabello así al estilo Arturo Vidal, o que tiene aros o que tiene tatuajes, y miramos al que tiene tatuajes y decimos, este es ciudadano de segunda categoría. Yo sí voy adelante, yo voy primero, yo sí soy hijo de Dios. Cuidado. Cuidado, porque la enseñanza de Jesús no fue esa. No fue que nosotros estamos primero que otros, no, al revés. Lo que dijo Jesús es que probablemente tú llevas 20, 30 años en el Evangelio o naciste en un hogar cristiano como fue
la bendición que yo tuve y creemos que nosotros somos mejores o más importantes que otros, que fuimos llamados primero. Recuerda entonces la historia de Jesús y los labradores, cuando él dijo, un señor contrató a primera hora de la mañana a unos labradores y les dijo, les voy a dar un denario, y luego volvió al mediodía y dijo, a ustedes los voy a contratar y les voy a dar un denario, y luego volvió a las 3 de la tarde y dijo, ustedes no tienen trabajo, vengan, trabajen y les voy a dar un denario, y luego llegó a las 5 de la tarde y se llevó a unos que todavía estaban por ahí buscando trabajo y les dijo, a ustedes les voy a dar un denario, y a las 6, cuando terminó la jornada laboral, llamó primero a los últimos, a los de las 5 de la tarde, y aunque trabajaron 1 hora, si acaso, de pronto menos, les dio un denario. Y todos los demás se quedaron mirando. Uy, si yo llegué desde las 9 de la mañana. ¿Y por qué? ¿Por qué les estás dando a ellos y nosotros también nos dan lo mismo? Porque esa es la justicia humana, ¿cierto? Quiere que pensemos que porque llevo más tiempo, entonces tengo más privilegios, debería ser más reconocido, ya deberían hacerme salutaciones en las plazas. Pero ante los ojos de Dios todos son iguales, y tanto vale el último como el primero de sus hijos, porque por todos murió Cristo. Eso es entonces el mensaje central de esta escritura. No olvidemos quién es Jesús, es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios que se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Todos los hombres. El menospreciado, el despreciado, el tatuado, el lleno de piercing, el que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. Por ese también murió Jesús. Y cuidado con nosotros tener el pensamiento del escriba, que por el mucho conocimiento creemos que ya deberíamos tener un lugar especial, ya deberíamos estar en reconocimiento público, ya deberíamos tener un sitio reservado para mí, como a veces pasa en la iglesia. Ya tengo mi espacio de banca donde nadie se me puede sentar. Bueno, eso creo que con la pandemia va a cambiar, porque seguramente todo va a ser diferente al volver. Pero hoy estamos todos iguales, bajo la misma gracia, bajo la misma cobertura, porque fue uno solo el que entregó la vida por todos nosotros. El Hijo de Dios, al que David llamó Señor, a ese también nosotros debemos recordar constantemente que debemos la vida y que es nuestro Señor y que nosotros solamente somos sus siervos, sus esclavos. Padre, ante ti estamos hoy reconociendo que tu amor nos inundó y que por eso nos acercamos a ti, porque ya tú te acercaste a nosotros, porque te dignaste ser como uno de nosotros, venir y tomar la forma de hombre, la forma de siervo y entregar tu vida por nosotros. Guarda nuestro corazón del pensamiento de los escribas, de querer tener el reconocimiento, de querer ser ovacionados, de querer ser reverenciados. Guarda nuestro corazón de pensar que otros son menos que nosotros, porque tu sangre es tan valiosa por cualquiera, igual que por nosotros, porque somos igual de pecadores que ellos. Hoy puede estar un asesino siendo llamado a los pies tuyos y su vida tiene el mismo valor que la mía, porque yo también he asesinado a otros con mi pensamiento y porque yo también era merecedor del castigo, pero tú entregaste tu vida por nosotros. Y hoy estamos agradecidos, hoy celebramos como primer día de la semana con una fiesta porque tú nos has dado esa esperanza de gloria.
Y por eso a todos aquellos que están allí afuera, tú nos llamaste a mirarlos con amor, a verlos como tú los ves, con tus ojos, y a considerarlos como superiores a nosotros mismos. En eso se resume la Escritura, en amarte a ti con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que esta sea una semana para vivir de esa manera, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.